Pues hablemos de Avatar, ¿no? Sí, hablemos de Avatar, qué emoción. Te extrañé mucho, a ustedes también, pero a Regina la extrañé más que a ustedes, la verdad. Ya sé, siento que hace mucho que no hablamos. No, no hace mucho, pero hace mucho que no nos visualizamos. Sí, hablamos Y todo el así. tiempo, pero hace mucho que no hacíamos esto. Convivir, cafecito, plática. Platicadita. Ay, qué emoción. Si es la primera vez que te encuentras uno de estos videos, bienvenido. Bea y yo hablamos sobre Avatar, cada 2 capítulos. Esta es la primera vez que Bea ve la serie, entonces es muy emocionante. Todo es nuevo. Y a la vez que estamos hablando, yo realizo una ilustración de la parte favorita del capítulo de Bea. Esta semana vimos... ¿Qué vimos? Oh, shit. Ok, es que vean, déjenme les platico en lo que Regina abre sus notas. Ya nos surgía grabar esto porque yo había tenido unos días muy intensos y no habíamos podido realmente ver mucho Avatar. Porque normalmente vemos como 4 capítulos y hacemos los 2 videos. 4 capítulos y hacemos los 2 videos. Para que no se nos olvide y tenga todo súper fresco. Sobre todo yo que solo los he visto una vez en mi vida. Y que es como la primera impresión. Pero esa vez que vimos este capítulo del que vamos a hablar, solo vimos este capítulo, no pudimos ver más. Y apenas antier vimos los otros 3 capítulos. Ya tiene más de una semana que lo vi, por eso seguramente Regina también dijo, ¿qué capítulo era? Sí, yo... Tuvimos una confusión muy intensa el día que estábamos viendo los episodios porque yo pensé que íbamos a ver 4 y Regina es como, ya acabamos pues, los 4. Y yo, no, nos falta uno, no, falta este del que vamos a hablar ahorita. Y yo, ¡oh, no hemos grabado este! Y además no me creía porque le decía, no, vimos el de los piratas. Y dice, ya sé que vimos el de los piratas, pero yo de que, pero no hemos hecho video del de los piratas. Y de que fue... Es que, ¿sabes qué? Yo pensé que el de los piratas era el de los que viven en los árboles. O sea, como que dije, a lo mejor les está diciendo piratas. Pero no, ya me acordé que sí había uno sobre piratas. Vimos capítulos 9 y 10, que es el pergamino de los maestros Agua y Jet. Me encanta. No sé, como que nunca lo tengo en mi radar, el capítulo del pergamino del agua. Pero me encanta, se me hace un capítulo bien chido y muy divertido, y además creo que Zuko brilla como villano, o sea, en este capítulo. Pero ahorita hablamos sobre eso. Si quieres, tú empieza, dime, cuéntame, ¿qué recuerdas? ¿Qué opinas? La verdad, prefiero que tú empieces porque es el capítulo que menos fresco tengo y recuerdo que me gustó mucho, pero prefiero como que me refresh todo el capítulo. Porque este es el único que no tengo así, aquí, fresquísimo. Los demás, todo. Bueno, entonces empezamos que Aang está muy estresado porque tiene que aprender los 4 elementos para el final del verano. Solo tiene medio año, entonces está muy estresadito. Y Katara es como, no pasa nada, yo sé un poquito de agua control, déjame te enseño. Resulta que Aang es un prodigio, puede hacer todo más fácil que respirar. Y Katara se enoja, se me hace muy interesante. Ahorita lo hablamos, pero Katara pierde su cordura en este capítulo y encuentran en hay un barco con piratas que pues están vendiendo chucherías. Robadas, obviamente. Probablemente robadas. Y Katara encuentra un pergamino para que enseña agua control. Y se van y se meten en problemas y nadie sabe por qué los piratas los están persiguiendo. Y es porque Katara se robó el pergamino. Y pues por motivos Zuko y su tío están en este mismo como bazar. Y Zuko, porque tiene todos los smarts, pues se da cuenta y es como, vamos a trabajar juntos. Y pues Katara Katara está tratando de aprender cómo hacer todos estos movimientos, pero toda enojada, y Sokka está muy decepcionado porque es como... That's not the point. O sea, pero más como porque los metió en problemas, ¿sabes? Y pues Katara dice, no, ya aprendí mi lección, no... El pergamino es tuyo y ya no quiero tener nada que ver con eso.
que por supuesto es una mentira, porque en la noche se escabulle a tratar de seguir aprendiendo. Y ahí es cuando es capturada por los piratas y por Zuko, que tiene unas líneas matonas en esta parte, pero ahorita. Creo que en las notas estaba muy enojada con Katara porque la escribí con unas cosas no muy... gratas. Pues que no se les dice a las señoritas, ¿verdad? Sí. Sí, pues eso fue. ¿Tienes algún pensamiento que te haya llegado? Sí, no mencionaste mi parte favorita del capítulo. ¿Qué rayos te pasa? ¿Este no es el capítulo del Señor de las Coles? Sale 5 segundos. Otra vez, y el señor de las coles, Pobre señor de las coles. Le vuelven el carrito. Es famoso. Let me tell you, el vato es de que... The Cabbage Man. Me encontré unos memes después, por eso te digo, me encontré memes del señor de las coles. Ahora no hay spoilers ni nada. Porque nuestras amigas del Spanglish Pod, justo después de que yo vi ese capítulo, sacaron su episodio hablando sobre el men de las coles de Avatar. Wow, pásamelo. Sí, te va a pasar los memes. Qué risa me dio y ahí fue cuando capté que amaba yo al... O sea, que yo también me morí de risa con lo del men de las coles. Y lo tenía muy presente. Lo amo también. Sí, es como... ¡Wow! I didn't know this was a thing. Pero sí es. Bueno, ya hablando del episodio de verdad, o sea, no del Señor de las Coles. Primero que nada, quiero hacer como un paréntesis aquí, que me di cuenta, no en este episodio, me di cuenta en estos 4 que vimos, pero obviamente lo quiero decir desde ahorita, desde este momento. Una vez alguien me dijo, ¿por qué están haciendo cada 2 episodios? Va a ser un buen de videos, ¿no? Tipo, hay muchos capítulos de relleno. Esta fue su frase. Y yo dije como, pues como en todo, ¿no? Uh-huh. They're not. O sea, no existen. Mínimo hasta ahorita yo no me he topado con un solo capítulo que diga como, ay, este capítulo es de relleno. No manches, todos los capítulos me estoy dando cuenta que todos tienen como una lección. Todos son como una fábula. Uh-huh. Cada capítulo de Avatar es una fábula. Aunque no sean del plot, creo que todos contienen demasiado lore sobre el mundo. Sí, no, y sobre... Lo hace muy rico. Y siento que le suman al character development. Uh-huh. Y este es un capítulo que peculiarmente le suma mucho al character development de todos los personajes. Los más importantes, Katara y Aang. Pero mucho, sobre todo Katara. Que aquí vemos un tema. Siento que todos los capítulos tienen como un concepto. Me estoy dando cuenta apenas. De hecho, ahora estoy escribiendo cada vez que descubro el concepto. Al final del capítulo lo escribo. Entonces, para mí este capítulo se llama Ego. Sí, la neta... No sé si ego, pero sí, por ahí. Sí, o sea, como que el problema con Katara, yo no la culpo. O sea, de verdad, la entiendo perfectamente. A mí también me dio coraje. O sea, cuando la pobrecita lo intenta y Aang, que nunca en su vida ha tratado de controlar el agua, en 3 segundos ya es mucho mejor que ella. O sea, sí se siente feo. A todos nos ha pasado eso. Todos hemos pasado por ese momento. Es súper entendible. Primero que nada, tiene 14 años y no, jamás, o sea, si tuviera más edad, ok, tal vez pues ya tienes un poquito de más conciencia y lo piensas más. Pero tiene 14 años. A pesar de que me frustra mucho Katara en este capítulo, es como... Es lo que estabas diciendo, no es un sentimiento ajeno, es algo que todos, es de que no puedo creer que esta persona sea tan talentosa en esto que me he esforzado mucho. Exacto, es muy común que, o sea, se entiende que te vayas a poner así, pues. Y también se entiende, o sea, a mí no se me hizo mal cuando se roba el pergamino en la noche, ella no pensó más allá, Uh-huh. pero también la entiendo, ¿sabes? Es como, well, she's gonna try harder. O sea, como que dijo, ok, yo también quiero ayudar y yo también quiero pues, que no me maten, ¿no? Y también quiero salvar al mundo. A lo mejor no soy el avatar, pero esta es la única, pues sí, voy a tener que trabajar y darle más duro que Aang, pues ni modo. Sí siento que tal vez su razonamiento no es tan selfless, que sí es más como yo soy la que controla el agua. No, De nosotros, Aang es un maestro aire, ¿sabes? Yo debería ser mejor en esto, ¿sabes? Claro. Creo que, o sea, no que Katara no quiere el bien del mundo porque sí, pero sí creo que es más egoísta su deseo de aprender. Ajá, yo creo que es una combinación, o sea, sí, obviamente quiere ayudar al mundo, pero claro que hay mucho ego ahí.
O sea, a nadie le gusta que lo pisoteen tan fácil. O sea, a nadie le gusta no ser bueno en algo. Sí, Yang también pobrecito porque él tiene Sí. 12, es más chiquito y este también ha estado del otro lado de sé sobre esto, me emociona, quiero compartirlo, quiero ayudar y creo que tú también puedes relacionarte con eso Muchísimo. y tener a alguien que se enoje contigo por esto y es también súper relatable. Sí, es No muy había pensado común. tanto en Ang, la verdad, pero sí, Sí, pobrecito. por eso te digo, porque yo me identifico mucho con Ang. Porque además Ang es o sea, es muy linda persona, de verdad, aunque él sabe que, o sea, él entiende, trata de entender a Katara, pero tampoco, o sea, pues, se emociona y tampoco va a dejar de entrenar y de ser bueno en controlar el agua para no hacer sentir mal a Katara. Pero también la quiere mucho, entonces no la quiere hacer sentir mal, entonces pobrecito. Pero bueno, aquí nos Ay, damos no. cuenta del peligro de dejar que tu ego tome decisiones por ti, ¿sabes? O sea, que sea importante para tomar decisiones, porque sí se meten en un buen de problemas por culpa del ego de Katara, tal cual. Creo que sí sabemos que Ang es un niño y se nota, pero esto de cuando alguien te grita y te dan ganas de llorar, que es como cuando todavía no tienes como mucho control de tus emociones. Ay, yo todavía tengo eso. O sea, sí, claro, pero cuando alguien te habla fuerte, ¿sabes? Cuando estás más chiquito es más fácil que... Sí, que llores. Yo, desde mi punto de vista, robarle a los piratas que se llevó el pergamino en la noche, pero robarle a los piratas fue la decisión equivocada. No me importa que ellos lo robaron primero. Sokka tiene razón. Esos vatos se los pudieron haber echado súper fácil. O sea, si no hubiera sido porque Aang es el avatar y Katara sabe un poco de... Digo, además es una caricatura de niños, no les va a pasar nada. Pero, if this were real... Bueno, pues sí le pasó, sí hubo consecuencias. Que Katara, pues la atraparon. Y los atraparon a todos. ¿Qué estoy diciendo? Sí, estuvo intenso, tuvieron una pelea muy intensa. Muy buena, de hecho, ahora que la recuerdo. Pero muy intensa. Pero te iba a decir, ¿sabes qué? Yo no pensé eso cuando se llevó el pergamino. Yo dije como, yes, there's the bravery. O sea, como que Katara es la que quiere hacer las cosas bien todo el tiempo. Como que es este personaje que es como, no, vamos a hacer las cosas bien, por favor. Y en este momento dijo como, no. O sea, como que no te lo esperas de Katara, que ella sea la que roba. Sí. Bueno, yo no me lo esperaba. Pero en ese momento yo dije como, yes, girl. Y después fue como, no, girl, no, that's the wrong reason. ¿Sabes? O sea, lo hiciste por la razón equivocada, no. ¿Qué más pasa en el episodio? Se pelea, o sea, llegan los piratas, obviamente los encuentran. De parte de la historia de la Nación del Fuego, el tío Iroh pierde una pieza de un juego y hace que su cosa regrese al puerto y su cosa de que todo el cierto, capítulo. por eso se van a buscar a donde los piratas, a ver si encontraron la pieza. Me da como un sick pleasure cuando atrapan a Katara y aparece Zuko y dice, I'll protect you from the pirates. Ya. No sé si te acuerdas. Claro, porque ella sabía que ahí estaban, que estaban aliados, pues. Ajá, como que obviamente no lo va a hacer, pero me da mucha como... Siento que es como un behavior de persona mala, ¿sabes? Como sí, como muy villano. ¿¿Sabes cómo muchos villanos son como kind of, no sensuales, pero hay como un cierto... ¿Cómo describirías eso? Sí, que son como, ay, no sé, sí, sensualones, o sea, como que... Sí, que no son particularmente coquetos, son coquetos. Sí, hay algo de eso en muchos villanos y creo que esta pequeña escena hay bastante de eso y me gusta mucho. Y creo que es algo que me encanta, o sea, ahorita lo estoy pensando como en buenos villanos que hacen eso. Estaba pensando en puros villanos bien chidos. O sea, que son así, que son como coquetones. Pero no demasiado, o sea, como que es sutil y es sutil. Como... en pequeñas dosis es muy bueno, es muy chido.
Y pues Zuko, toda esta manera de que se comporta cuando pues le dice que, podemos hacer un intercambio, yo tengo lo que tú quieres, tú tienes algo que yo quiero. He's smart. He's smart. Creo que, necesito que recuerdes tus palabras en este momento porque siento que no siempre lo vas a pensar. Bueno, pero aquí se ve inteligente, o sea, como un buen negociante. Y creo que lo hemos discutido en los capítulos anteriores, que hay muchas decisiones que toma Zuko que se sienten muy inteligentes. Y creo que es un buen tracker, ¿sabes? Porque cuando están en el río y es como, oye, que el pirata le dice, no deberíamos buscar en el bosque. Y dice, no, tienen un pergamino del agua, van a estar cerca del agua. Sí, se me hizo muy inteligente eso. Acaban de robarse un pergamino del agua, van a estar donde está el agua. He's got the brains. He's got the brain. Y bueno, ya acercándonos al final, me dio un chorro de risa esto de cuando Sokka y Aang se están buscando. Y es de que sí. ¿dónde está? Entre el humo, ¿no? ¡Aquí! Sí, y quita el humo y ahí están todos. Creo que el comedic timing de la serie es muy bueno. Sí, creo que tiene muy buena comedia. De repente se sacan unos punch muy chistosos. A mí también esto me dio mucha risa. No me acuerdo en qué termina el capítulo. Se suben al barco. Se roban el barco. Se roban el barco y después los piratas se roban el barco de Zuko. Y Zuko se queda ahí varadillo. Y están en una cascada y gracias a sus aprendizajes de agua control logran hacer suficiente tiempo para que Appa venga a rescatarlos. I remember. Sí, es cierto. Y es porque lo hacen juntos. O sea, esto es muy importante. Sí. Al final, como que también Katara se da cuenta que, no es tan poderosa como Aang, pero juntos son más poderosos que separados, o sea, que peleándose. Sí, especialmente cuando se van a robar el barco, que Aang le dice, tal vez no lo puedes hacer sola, pero sí 2 maestros agua. Te digo, todos los capítulos tienen una súper metáfora al final, así de que... No metáfora, ¿cómo se llama este aprendizaje que te dan al final de las fábulas? Aprendizaje. ¿Una lección? Sí, pero tiene un nombre. Continúa mientras lo googleo. Okay. Y me encanta el movimiento cuando están robándose el barco. Me encanta como el flow que tiene la animación en contacto con el elemento. Me gusta mucho. Y ya, lo último que tengo que decir sobre es... Bueno, tengo 2 cosas más que decir. La penúltima es que... Maldito sea cuando el tío Airo dice, Zuko, te vas a morir de la risa. Sobrino, te vas a morir de la risa. ¿A qué no sabes? Encontré mi ficha. Encontré la ficha. Y Zuko... Ya encontré la palabra. Es moraleja. Moraleja, sí. Todos los capítulos de Avatar tienen una moraleja. Pero sí, that's hilarious. Y al final, otro último que tengo que mencionar es que, pues, Sokka que dice, ¿qué aprendimos? Cuando él roba el pergamino. Y es como, robar está mal. Es que yo siento que haberse robado el pergamino no es un mal paso, o sea, es algo que tenían que hacer para poder controlar el agua, para aprender, o sea, no se me hizo una mala decisión. El problema es que lo hizo por las razones equivocadas y sin decirle a sus compañeros de equipo. Sí, lo que más me preocupa es el peligro en que los puso, ¿sabes? O sea, como que los 3 tenían que haber tomado la decisión juntos. No nada más ella. Hablemos de Jet. Jet. ¿Qué opinas de Jet? Jet es el capítulo de los niños que viven los niños perdidos, ¿verdad? Sí, y Jet es el líder de los niños. Ok, tengo muchas opiniones acerca de este capítulo. Para empezar, me gustó mucho. Es un gran capítulo. Esa es mi primera opinión. Segunda opinión. ¡Ugh! ¡No! ¡Oh! Yo he shippeado a Katara con varias personas hasta ahorita. Mi favorito es... ¿Cómo se llama? El de... Haru, claro. Del capítulo pasado, literal, se llama de que... We need more Haru. Pero exacto. No me gusta Jet. O sea, no entiendo por qué shippearíamos a Katara con Jet. No entiendo por qué a Katara le gusta Jet. O sea, de verdad, no lo comprendo. Y además, it escalates so quickly that it's so cringe. Espera.
Yo te voy a dar los motivos. Tall, dark and handsome. No, está más handsome Haru. No sé, son diferente clase de handsome. Siento que Haru es un handsome de que convencional, pero Jet es como Gallagher, como Diego Luna. Como Diego Luna, que es como rough around the edges, ¿sabes? Sí, Ok, sabes. sí. Pero además, Jet tiene como esta peculiaridad de ser el chico malo. O sea, que siempre Obvio, supimos ya que era el además es el chico chico malo, pero bueno, ¿sabes? O sea, como que era el chico rudo, más bien. O sea, Sí, como que es sí, este sí. líder rudo. Haru no, Haru es una muy buena persona. O sea, Haru solo es un amor de persona. Ya sé que no tiene nada que ver con este capítulo y no los debería estar comprando, pero I love Haru and I hate Jet. Solo para que lo sepan. Mi relación con el personaje de Jet es muy extraña porque lo detesto, pero al mismo tiempo I love him. O sea, Es un gran personaje. Jamás en mi vida quisiera que estuviera con Katara o con cualquier otro personaje, jamás. Pero me encanta. Y me encanta el flirt. Ajá, y es un gran personaje. Solo que Katara se pone bien incómoda, o sea, porque de verdad le gusta mucho y es muy incómoda. Es como, ¿cómo pudiste mentirme a mí? Pues te conocí ayer. Pero siento que es más por por todo esto, como se supone que deberían de estar del mismo lado de la guerra. Es como cuando el viejillo los traiciona. No es tanto como, ay, confío toda tu vida y me traicionaste. No, es más como un, no puedo creer que no compartas mis ideales de la guerra. Sí, pero no dice, no puedo creer que nos mentiste. Dice, no puedo creer que me mentiste. A mí, el amor de tu vida que conociste ayer. Y es justamente lo que estábamos hablando ahorita de los bueno, este es un personaje entre comillas bueno, pero es un personaje sensual. Y ya cuando se vuelve, que se revelan sus verdaderos colores, sigue siendo un personaje sensual. Y por eso está bien cool. ¿Quieres que te diga cuál fue el concepto que saqué de este capítulo o lo quieres al final? No, ya, dámelo. Para mí el concepto de este capítulo es liderazgo. Habla sobre todo el liderazgo y todo lo que engloba los peligros de ser un mal líder, ¿sabes? O sea, todo esto. El ego del liderazgo, o sea, porque desde el inicio vemos a Sokka queriendo decir que él quiere ser líder y que quiere que sigan sus instintos. Y como esto termina siendo bueno, pero al principio también los mete en problemas, todo por su ego. Y luego vemos el tipo de liderazgo de Jet, que se deja llevar por sus ideales. Pero, según yo... Ah, ya me acordé porque al principio los meten en problemas. Porque llegan al campamento de... O sea, su razonamiento por el cual deberían estar caminando es muy bueno. Ajá. Pero no se puede calcular todo. Me encanta este capítulo por la clase de representación sobre la guerra que tiene. Porque es como, no toda la gente buena es buena. No toda la gente ni toda en el la bando gente correcto. mala es mala. Ajá. Y porque además estaban en una como colonia del fuego. Y pues son niños, mujeres, gente normal. O sea, sí son colonistas y pues nunca está bien, pero... Pero es lo que tenían que hacer para sobrevivir. O sea, también piensa que ellos nacieron ahí. Sí, quién sabe cuánto tiempo lleven ahí. Y Jet, estando del lado bueno, es una persona... No sé, porque... no sé si decir mala, porque todos... Es esta cosa de todos piensan que son buenas personas, ¿sabes? Es que no hay blanco y negro. Aquí nos damos cuenta de todas las escalas de grises que hay en la serie y en los... O sea, en las guerras. Por eso me gusta mucho este capítulo. Que me encanta que se tomaron el tiempo de decir... No toda la gente de este bando son buenas personas. Sí. Ahora, lo que yo hablo del liderazgo, igual que la de arriba del egoísmo, siento que es como como dijimos, la moraleja para los personajes. O sea, lo que aprendieron los personajes en este capítulo. Ahora, lo que aprendimos los espectadores, otra cosa. O sea, aprendimos mucho sobre la guerra. Sobre las realidades de la guerra. A mí también me encantó eso. Y me encanta que... O sea, que al principio yo no sabía que a los que iban a matar eran... O sea, yo pensé que solamente eran gente inocente, pero son gente inocente de fuego. Ah, específicamente de fuego.
y wow, porque me hizo pensar mucho. Hay muchas cosas que otra vez no quiero que volvamos a hablar sobre los nazis, pero, Los nazis. pero me hizo pensar mucho en eso. Oye, tú y yo, hablando de los nazis 2020. Sí, ya sé. Que es como, es tu culpa que tu papá fuera reclutado para la guerra porque simplemente eres alemán y si no eres nazi te van a matar, ¿sabes? O bueno, si no estás con ellos a favor, no necesariamente que estés en la guerra, pero si tu papá fue reclutado También para la debemos guerra... considerar que de qué estamos hablando cuando hablamos de nazis. Si hablamos de los ideales que tienen, que también yo creo que los ideales deben ser la Nación del Fuego es mejor que todas las otras naciones y tienen un derecho a estar. Si estos son los ideales de estas personas, entonces tienen como el equivalente nazi, ¿sabes? Pero si son personas que pueden respetar a las otras naciones y pueden llevarse con ellos, no creo que se merezcan. Y Claro. también, si te enseñaron mal, tampoco no sé cómo, Sí, cómo como funciona Jojo. eso. Como Sí. Jojo, o sea, Jojo juraba que ser nazi era lo más cool que existía en el mundo, porque para él era como ser un boy scout, o sea, era como ser un soldado, porque es con lo que creció, y a ellos le metieron en la cabeza, o sea, muchas Que los veces judíos te lo eran inculcan. monstruos. Ajá, que eran monstruos tal cual, y los tenían que matar porque si no era como si tuvieran una infección y nos fueran a matar a nosotros, ¿sabes? Es muy complicado y aprecio mucho que Avatar se tome la molestia de complicarlo, Sí, de no hacerlo simple. eso me gusta, que a pesar de ser para niños, se empieza a poner cada vez más complejo porque así es la vida, compleja. Hablamos mucho en el Netflix Party sobre el color del capítulo, que tiene un color moradito, o sea, no, es rojizo, pero un rojizo que hace las cosas moradas. Y me Justo. encanta cómo se... Tengo en mis notas así un corazón que dice colores. Está muy bonito el color de este capítulo, muy bonito, me encanta el bosque. El diseño de este capítulo es... sí. Los rojos, o sea, es que hizo como una escala de desde amarillos, naranjas, rojos y hasta morados. En una, no sé, una paleta de colores preciosa. Me gusta mucho porque además, como que siempre hemos visto el rojo como algo malo y en este capítulo lo vemos hermoso. Pero, no, ¿sabes? Ok, sí, está hermoso, pero date cuenta que todo el universo, este pequeño universo de Jet está pintado de rojo. Because he's not a good person. He's doing wrong. Y por eso, o sea, siento yo que por eso está todo rojo. Sí, yo siento que es mucho la psicología de que te están diciendo desde antes, he's red because he's a murderer o algo así, ¿sabes? O sea, como ya derramó mucha sangre o algo así. O sea, eso lo terminé sintiendo yo al final del episodio. Es como, ay, ya no me agrada que todo sea rojo. No nos lo muestran, pero yo creo que Jet sí se ha echado su buena cantidad de gente. Sí, yo también. Y de hecho, hubo una persona, cuando atacan el campamento de los de la Nación del Fuego, hay una persona que es la primera que se cae. Nunca vemos cómo se cae, nunca vemos si es un dado o algo, pero sabemos que hay una persona que tiene flechas. Yo siento que lo que nos está diciendo es que esa persona la mataron. O sea, yo siento que esa persona la mataron. Ah, justo me lo pusiste en el Netflix Party de que se acaba de morir ese men. Y yo dije, no lo dudo. Y yo como, no lo dudo. No lo dudo. O sea, no lo vemos. Obviamente, Nickelodeon te diría que no, pero... Sí, yo sí creo que Jet mata a diestra y siniestra. O sea, entiendo que es a los de fuego, pero que mata a diestra y siniestra. Sí. Que ahí es donde decimos, ¿quién es la mala persona? ¿Qué están haciendo los de fuego? Matando gente o esclavizando o sacándolos de sus tierras. ¿Qué está haciendo Jet? Matando gente, sacándolos de sus tierras. Y creo que la excusa que podría poner la gente es que Jet tiene un derecho a estar a estas acciones. Y creo que esto es varía mucho de persona a persona. Por ejemplo, espero que mi mamá nunca ve este video, pero mi mamá es de que no sé, los violadores merecen ser como torturados, lo que tú quieras. Yo jamás voy a estar a favor. ¿Cómo se dice? Support. A favor. A favor.
jamás voy a estar a favor de un argumento como ese. No me importa qué tan terrible es una persona. Uno, te estás rebajando a su nivel. Y otro, creo que eso te hace a ti, no importa que sea como una justicia, una venganza, creo que a ti como persona te hace mucho mal hacerle mal a otras personas. Yo estoy bastante de acuerdo contigo y es un tema muy difícil. O sea, porque es como, ok, estas personas han hecho mucho daño, ¿no? Quien sea, o sea, lo que estamos hablando de los del fuego, ¿sabes? Ficticio o no ficticio. Estas personas han hecho mucho daño a otras personas. ¿Merecen que se les haga el mismo daño? Probablemente sí. ¿Merecen que alguien se los haga? O sea, se justifica, ¿sabes? Dejas de ser mala persona si tú se los haces o si disfrutas que esas personas sufran solo porque ya sufrieron, which is revenge, ¿sabes? O sea, la venganza, por más que le digan justicia, sigue siendo venganza, sigue siendo tratar violencia con violencia. Is it worth it? I don't think so. Sí, yo tampoco. Y aunque no lo disfrutes, aunque lo hagas como por un sentido de justicia, no creo. Y también soy mucho de... Nadie se merece tal clase de dolor. Y creo que es un tema muy delicado porque es como, esta persona ya causó esta clase de dolor. ¿Cómo no se va a merecer esto? Pero es algo muy personal. Yo, como persona, siento que nadie se merece ciertas clases de dolor. Y aunque hayan hecho algo malo, o sea, enciérralos, pero no como personas humanas. Prívalos de ciertos derechos, que siga siendo humano, o sea, que siga siendo como un castigo. Libertad. Uh-huh. Sí. Ajá, que siga siendo un castigo que no sea deshumanizado, ¿sabes? Exacto. O sea, que no te vuelva peor que esa persona, o sea, que no te vuelva más cruel que esa persona. Porque como dices, también Exacto. Te hace mucho daño interno, o sea, ¿cómo puedes vivir con eso? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo preocupante del Jet. Y regresando al episodio, también nos hace cuestionarnos mucho que si el hecho simplemente de haber nacido en este caso con los de fuego, ¿sabes? O sea, en la comunidad del fuego, no sé cómo se llama. La nación del fuego. Ajá, ya te hace tener que pagar por todo lo que hicieron tus antepasados. Y creo que tienes que tener una conciencia, obviamente, si tu abuelo hizo algo malo, como si tu país hizo algo malo, tienes que tener una conciencia, tienes que haber una aceptación de tu parte de que acepto esto estuvo mal. Yo como generación siguiente estoy tratando de remediar esto que estuvo mal, pero no, sí es algo que evidentemente le he dado mucho pensamiento. Entonces no sé, o sea, no sé si una persona debería cargar culpa cuando... Porque es un peso, ¿sabes? Como, ¿qué decides hacer con esto que sucedió? Tal vez tú no lo hiciste, pero ya eres parte de una generación que fue fruto de esto. Entonces... Claro, no, y además no estás haciendo nada al respecto, o sea, sigues ahí. Que, insisto, cuando eres niño y te lo inculcaron, pues X, pues, pero cuando ya estás grande y lo razonas, y sigues ahí con las reglas y con todo lo que implica ser de la Nación del Fuego, que es despojar a gente de sus tierras, matar gente inocente, todo para que gobiernen los de fuego, es cuando ya sí a lo mejor puedes llegar a ser una mala persona, pero, insisto, también a veces es lo que tienes que hacer para sobrevivir. También es más fácil, por ejemplo, pueden estar ahorita pasando cosas malas en México, y yo, no sé, tal vez debería sentirme culpable por no hacer nada y quedarme en mi casa, en mi comodidad, ¿sabes? Eso también puede hacerme a mí una mala persona. Entonces, claro, exactamente, es a lo que me refiero, con que no creo, yo la verdad no creo que solo por... Entiendo que va a ser muy difícil y que no sabes quién es de la Nación del Fuego, si son malas personas o no son malas personas, pero también no creo que solo matarlos por matarlos sea la solución a la guerra. Creo que deberíamos darle pausa a esto porque podríamos hablar de esto. La vida, ajá. Ay, es que qué buen tema, o sea, neta, qué buen tema. Sí, pero bueno, solo para cerrar, es como si estuviéramos enojados con los españoles toda la vida nosotros. O sea, que es como, odiamos a los españoles, no le hablamos a los españoles porque colonizaron nuestras tierras, violaron a nuestras mujeres y mataron mucha gente inocente y nos hicieron lo que somos hoy en día, ¿sabes? Sí. ¡Dude! No manches, eso pasó hace un buen de años y no los hace malas personas. Claro, no seguimos en guerra, pero...
Exacto. Yo de chiquita tenía un enojo bien raro con los españoles, porque, exacto, justo de que todo eso, Ay, porque no, muchos, Regina. de chiquita, déjame en paz. Pero qué cutie. O sea, Ah, qué chiquita. Qué curioso que una niña esté enojada por eso, ¿sabes? O sea, qué niña tan sí, brillante. y era como porque descubrí que muchos de nuestros males vienen de los españoles, como muchas enfermedades. El cabello corporal es de los españoles, nuestra gente era lampiña. Y yo resiento mucho eso por ser de familia. But no, girl, embrace your body hair. Digo, Embrace it. pues, Embrace it. mira, a mí no me van a dejar salir de mi casa si no me Is rasuro the las is the piernas, next así que- beautiful. Yeah, Mira. embrace it. Ya, I found it so pretty and so sexy right now. I'm not kidding. bien por ti. I'm not kidding. O sea, como que para mí es como la gente más brave. Pero bueno, regresando, sí, trajeron muchas cosas y Regina estaba muy enojada. Qué curioso, yo tengo una fascinación con los españoles. Es muy extraño mi fascinación. Me cae muy bien, pero sí era como, maldita sea, muchas de nuestros como cosas no chidas. Pero bueno, X. También me gusta que pues somos un pueblo muy rico en gente. En Y cultura. Pero bueno, ya, Dios mío, nos estamos saliendo de tema. No sé. Sí, estábamos hablando de que el liderazgo y la venganza no siempre es la mejor solución. En cosas más chill me encantan las espadas de Jet. Me encantan, están Yo no increíbles. me acuerdo de las espadas de Jet. Tienen unos como ganchos al final. Ya me acordé. Ya me acordé que otra cosa Y me llamó espaditas mucho en la las atención puntas. de este episodio. Que no anoté aquí, no sé por qué, pero me acuerdo ahorita. Este episodio fue en el primerito que estoy muy orgullosa de que ninguno de ellos tiene ningún bending, o sea, no saben usar ningún elemento, no son personas que manejen elementos y son súper fuertes y poderosos porque simplemente saben pelear. And I was like, yes, o sea, no necesariamente para ser guerrero tienes que ser un waterbending o airbending o firebending. Como las guerreras de Kyoshi. Otra vez, solamente tienes que ser un gran guerrero. Y esto es Jet y todos sus amigos. Son unos súper niños guerreros. ¿Qué onda? La pelea entre Aang y Jet está increíble. Y es como, Jet le está ganando al Avatar. Jet, wow. Amazing. You're doing amazing, sweetie. Sí, de hecho, a Jet lo ponen, a Aang antes lo ponen, ¿te acuerdas cuando en este capítulo en el que lo ponen a hacer todas estas pruebas súper difíciles? Aún así, siento que batalló menos que que ganándole a Jet. O sea, de verdad, Jet pelea muy cañón. Me encanta cómo pelea Jet. O sea, es una máquina el vato es una máquina en el capítulo. Y al final del capítulo Aang queda medio puteadillo, ¿sabes? Sí, y también le destruye su cosa para volar, que a mí se me hizo brillante. O sea, qué buena forma de debilitar a Aang, que destruyéndole su cosa para volar, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama, en inglés es glider, pero no me acuerdo cómo se dice en español. ¿Quieres saber qué anoté como Planeador. Sí, lo que más me gustó de este capítulo? Sí. Espera, no, porque eso me lo... Ok, ya quiero ver. ¿Sabes que no hemos hablado no hemos hablado realmente del final del plan de Jet de ahogar a toda al pueblito? Pero lo que quiero mencionar es que hizo a Aang y a Katara ayudarle a esto. Sí. Y no lo pudieron parar. Dime, ¿tú creíste que se habían logrado inundar el pueblo? Sí. O sea, que se había... Se me hizo muy raro, porque yo dije como, ¿what? ¿Por qué sí se está inundando el pueblo? Yo pensé que a última hora, como siempre, iba a llegar ¿qué? Tú puedes. Sokka encima, perdón, es que todos hay demasiado Sokka casi que. Muy bien. Sokka encima de nuestro bebucho, de Appa, y a salvar al mundo, o algo, o sea, a salvar a todos, ¿sabes? O sea, algo así pensé que iba a pasar, y no pasó, y dije como, ¿what? ¿Sí se murió toda esta gente? Está increíble hecho. Y le grité a Regina en el chat de Netflix Party, no manches, están volando coles. Creo que es un gran momento porque
tienen a Jet atrapado y crees que bueno, ya. Y suelta el silbido y el otro vato logra soltar la flecha y hay un momento como, es un pequeño, un cámara lenta y creo que no hay mucho sonido, está bien chido, porque Katara como tiene un close-up y dice como no, de que no, y después. Y además, la muñequita de que en el agua, de que flotando en el agua. Me acordé mucho de Mulan en esa escena, no sé por qué. Sí, o sea, como de cuando definitivo. destruyen bueno, cuando llegan al pueblo después de mi chica es la razón. La razón. Me acordé mucho de Mulan, así con la muñequita y todo. Fue como, ay, Sí. porque pues sí, es la guerra y destruyendo pueblos de gente inocente. Y pues, obviamente, pues sabemos que Sokka les logró avisar. Y se me hizo increíble que la acción buena de Sokka, tal vez no logró como pues, salvar al viejito, pero se pudo notar que sus intenciones, que él no quería hacer eso. Y estas buenas acciones. Pero al viejito no le pasó nada, solo lo atacaron, pero lo dejaron ir. No, pues lo atacaron y le robaron, pero Ajá. sus buenas acciones le dieron pie para poder salvar al pueblo, ¿sabes? Porque sin el input del viejito no hubiera logrado sacar a todos del pueblo, entonces. Si no le hubieran creído, si no fuera porque pues, se madrearon al viejito. Y le robaron todo. Lo último que quiero decir es que Jet es un gran manipulador. Como 10, le doy un 10 en manipulación, lo hace muy bien. Sí, hizo que todos le creyeran, excepto, Uh-huh. pues, Sokka, pero pues, se lo atrapó. Hizo que Katara se enamorara de él, porque él sabía Me que Katara encanta. era smart, No sé, así que la hizo tontear. no sé si te acuerdas, pero cuando llega enfrente de Katara, que como que se medio tropieza, se pone derecho y le dice hi, pero Sí, me acuerdo de todo. ass bitch. Súper coqueto, o sea, él desde el principio dijo, no, pues de aquí soy. Voy a coquetear con esta chiquilla. Bueno, ahora sí, Método fríamente calculado. ¿cuál fue tu parte favorita de You're gonna estos hate dos me. capítulos? Dime. Bueno, no son de los... Bueno, ya te dije que mi parte favorita del pasado es El Señor de las Coles. Y esta es mi parte favorita de este Espera, ¿en serio? capítulo. Sí, ¿It's for real? for real. I love him. Alright. Espero que vuelva a salir, lo adoro. No, espérate, esta te va a gustar más. Mi parte favorita de este capítulo es cuando Katara le hace un sombrero a Jet y un rato después Aang por un rato te trae puesto este sombrero súper ridículo de flores, todo chis y horrible, y Aang todo feliz con el sombrerito que Katara le hizo a Jet. Esa es mi parte favorita. Me hizo reír mucho. Porque además sale en el fondo. O sea, y Regina dijo, wow, nunca me había dado cuenta que Aang traía el sombrero que nunca le pudo dar a Jet. Ay, Wow. Se me hizo súper estúpido, pero me dio mucha risa. Tus opciones de cosas favoritas son increíbles en estos dos episodios. Con tanto buen contenido, no lo puedo creer. Unpredictable. O sea, me hace Pero muy voy a feliz. dibujar a Aang porque Yo me quiero cae ese mejor. dibujo. Pues Quiero cuando, tener el dibujo cuando te de- vea. De Con hecho, sombrero ridículo. te podría dar todos los dibujos que estoy haciendo menos el que hice para el segundo video de Sokka. De Zuko Zuko. peleando. Ah. Porque ese me gustó un chorro. Pero es Sí, que. a mí también me encanta. Sí. Pero te daría todos los otros porque siento que están de que. Ya sabes cómo soy. I don't really like them. I love them. O sea, Regina, eres muy estricta pero me contigo gustó. misma. Yo los adoro. Ahorita. No manchen, súper sí. ¿Súper qué? Súper, yo los quiero. O sea, los voy a pegar todos en una pared. Y va a ser como uno de mis fondos. Todos tus dibujos de Avatar. Ay, supongo que podrá haber suficientes. Si te gustó este dibujo que puedes ver aquí en este momento, abajo está mi Tumblr y mi Instagram donde publico más cosas de los dibujos que hago. Por allá está el canal de Veida, ella habla de cine, vayan a visitarla si les gustan esta clase de cosas, es muy divertido. Aquí está mi canal si te interesa Regina. saber más sobre estas cosas. Y Regina los evita. Yo edito los videos de su canal, edito los videos de mi canal, yo hago todo. No es cierto, Oye, si yo te con los interesa- videos. Si te interesa, por favor, acompáñame
acompáñanos en nuestras próximas discusiones. Nos encanta la compañía. Beida, qué bonito tenerte, como siempre. Ya sé, esto me hace muy feliz, llena mi corazoncito de felicidad y lo necesitaba. Qué bueno, Tenido- yo tenía muchas ganas de tenido- hablar y de ver y así. Sí, días muy intensos y esto es como un abrazo para mi corazón. Mm. I love you. I love you, Regina. I love you guys too. Thank you for watching. Bye.